Antes de que tuviéramos Internet, antes de la tele, incluso antes de los periódicos tal y como los conocemos hoy, ¿cómo se informaba la gente? ¿Cómo se contaban las historias, los cotilleos, los poemas? Pues a veces la información viajaba en hojas como esta que vamos a desgranar hoy. A simple vista, esta página del Chile del siglo XIX parece un auténtico caos, ¿verdad? Es una mezcla densísima de ilustraciones, de texto apretado, pero bueno, dentro de este desorden aparente se esconde un misterio histórico fascinante que estamos a punto de resolver. Y es que el contenido es, cuanto menos, sorprendente. Tenemos una criatura monstruosa justo al lado de la crónica de un suicidio. Un relato bíblico épico se codea con un poema de amor súper apasionado y para rematar una serie de brindis de gente de lo más normal y corriente. Así que la gran pregunta es, ¿qué es exactamente este documento? Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el asunto. Y para entenderlo, lo mejor es empezar por las historias más llamativas, por lo que salta a la vista, que es esa criatura gigante que vemos arriba del todo. El titular más grande y, desde luego, la ilustración más dramática nos anuncian una historia aterradora, la sierpe aparecida en las payatas. Solo con ver ese dibujo cualquiera se pararía a mirar. Pero ojo, que no se trataba de una serpiente cualquiera. El poema que acompaña a la imagen la describe con un detalle que pone los pelos de punta. Tenían nada más y nada menos que 7 cabezas. Fijémonos en el nivel de detalle, porque es increíble. El autor no se limita a decir que es un bicho enorme. No, da medidas específicas, 15 metros de largo y 7 de grosor. Estos detalles tan gráficos hacían que el monstruo pareciera súper real y, claro, terrorífico para un lector de la época. Y aquí es donde la página da un giro de 180 grados. De repente, pasamos de un cuento fantástico, de puro folclore, a la crónica sombría de un suceso real. Esto nos muestra esa mezcla tan increíble de hechos y ficción que convivían en el mismo papel. El poema narra la historia casi como si fuera una noticia de sucesos. Nos da el nombre de la víctima, el hacendado Santiago Rodríguez, el lugar, su hacienda en Trebulco, e incluso se especula con el motivo, diciendo que, por el juego, fue por lo que se ha ultimado. Y añade ese detalle tan humano, tan trágico, de las 2 cartas que le dejó a su muy querida esposa. Pues la respuesta es un rotundo no, y este es un punto de inflexión clave. Estas historias sensacionalistas eran solo una parte de un mosaico mucho, mucho más amplio que reflejaba toda la experiencia humana de aquel tiempo. Pasemos ahora a la siguiente sección, porque vamos a ver cómo esta hoja construye una imagen muchísimo más rica de la sociedad, yendo desde lo más sagrado y solemne a lo más íntimo y personal. Y aquí vemos un contraste que es sencillamente brutal. Por un lado, tenemos una epopeya bíblica de proporciones gigantescas, la construcción del Templo de Salomón, y justo al lado, pegadito, algo totalmente diferente, una declaración de amor privada, íntima, llena de sentimiento. Escuchen qué línea tan bonita sacada de ese poema. Es un verso súper lírico, muy romántico, escrito para una persona concreta. Esto nos enseña que la hoja no solo buscaba informar o asustar, sino que también era un espacio para la belleza y la expresión de los sentimientos. Pero si hay una sección que de verdad nos transporta a la época, es esta. Aquí es como si el poeta hubiera puesto un micrófono en mitad de la calle y nos dejara escuchar un coro de voces de la sociedad chilena del siglo XIX. Es fascinante. Primero, la voz del campo. Un peón, un trabajador agrícola que no brinda por grandes lujos ni fortunas, sino por lo más básico, por lo esencial, el guiso y las judías, su sustento diario. Es un brindis lleno de humildad que refleja una vida de trabajo durísimo. Y luego, en el otro extremo, tenemos al futrecillo, que vendría a ser como el dandy de la época. Es pura apariencia. Brinda diciendo que se mueve entre ricos y pobres, pero admite con todo el descaro que no tiene ni un céntimo. Es un retrato genial de la aspiración y de la fachada social. Y aquí entra de lleno la modernidad. Un trabajador del ferrocarril brinda por el tren, el gran símbolo de progreso. Pero su brindis es agridulce. Reconoce su poder, sí, pero al mismo tiempo señala la desigualdad que provoca, cómo enriquece a unos pocos mientras empobrece a la nación. Es un comentario social potentísimo. Esta tabla resume perfectamente el mosaico social del que hablábamos. Vemos a todo tipo de gente, conductoras de tranvía, vendedoras ambulantes, agricultores. Cada brindis es una pequeña ventana a una vida, a una profesión y a una forma completamente distinta de ver la sociedad chilena de entonces. Bueno, hemos visto monstruos, tragedias, religión, amor y las voces de la gente de la calle. ¿Qué es entonces este documento que lo junta todo? Pues ha llegado el momento de resolver el misterio de una vez por todas. Y aquí está la respuesta. Estamos ante una lira popular, también conocida como poesía a cordel.
Eran básicamente hojas impresas que se vendían en las calles por 4 perras. Los vendedores, que muchas veces eran los propios poetas, las colgaban de una cuerda para exponerlas y de ahí viene el nombre. Eran, para que nos entendamos, los medios de comunicación de masas para el pueblo. Y esta hoja en concreto tiene firma. José Hipólito Cordero, autor, poeta de Santiago, como se describe él mismo. No era una figura literaria lejana y culta, no. Era más bien un cronista urbano que captaba el pulso de la ciudad y se lo devolvía a la gente en forma de verso. Al final, lo más importante es entender esto. No era simplemente una colección de historias al azar. Era un espejo que reflejaba a toda una sociedad. Nos cuenta qué les daba miedo, qué amaban, en qué creían y de qué se quejaban. En definitiva, era la forma que tenía una nación de contarse su propia historia a sí misma. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para darle una vuelta. Esta hoja del siglo XIX, con esa mezcla tan extraña de monstruos, noticias, poemas y voces populares, nos puede parecer un caos. Pero si lo pensamos bien, ¿es tan diferente de nuestros propios muros en redes sociales hoy en día? ¿Qué dirá de nuestra sociedad dentro de 100 años esa mezcla de noticias serias, memes virales e historias personales? Ahí queda la reflexión.